Am, Buenos días, mi nombre es Andrea Sotelo y me tocó investigar la parte de Firebase Authentication y la base de datos de Firebase junto con mi compañero Luis. Mi nombre es Luis Ángel Alviso y también soy parte de la investigación. Mi nombre es Fernanda Hermosillo. Mi nombre es Gonzalo Rubalcaba Solís. Mi nombre es José Julián Carrión Plasencia. Y mi nombre es Said Díaz Salazar. Entonces vamos a ver aquí el documento. Como parte de la investigación teníamos que ver qué son las bases de datos NoSQL. Estas están diseñadas para modelos de datos específicos y tienen esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. Se conocen por ser fáciles de desarrollar y el rendimiento que tienen a escala. Estas bases de datos utilizan una variedad de modelos de datos para acceder y administrar datos. Están optimizados para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de datos y baja latencia. Las razones por las que se debería utilizar una base de datos NoSQL es porque se aplican a aplicaciones, se adaptan a aplicaciones modernas, como para dispositivos móviles, web y juegos, que requieren bases de datos que sean flexibles y escalables. Entonces, estas son sus funcionalidades, que son flexibles, escalables, tienen alto rendimiento y son altamente funcionales. Las más utilizadas son Cassandra, Redis, Mongo Database, Couch Database. Y los casos en los que no son recomendadas estas bases de datos es cuando el volumen de datos crece muy rápidamente, cuando la escalabilidad no es viable a nivel de costes como a nivel técnico, cuando tenemos elevados picos de uso de un sistema y cuando el esquema de la base de datos no es homogéneo, o sea, cuando hay inserción de datos a la información que se almacena y puede tener campos distintos. Las diferencias entre SQL y NoSQL es que SQL es una base de datos relacional, lo que significa que estos datos se almacenan en tablas con filas y columnas que ya están previamente definidas. En cambio, NoSQL es un término más bien general y engloba diferentes bases de datos que no son relacionales y tiene columnas anchas. Estos datos pueden almacenar datos sin alguna estructura que se haya definido anteriormente y esto es una de las ventajas, pero depende el uso que se le quiera dar, es si es una ventaja o desventaja, ya dada su flexibilidad o dado que tengas que tener un orden muy estricto, entonces ya depende ahí si conviene o no conviene un SQL o no SQL. Eso es en cuanto a la estructura de datos. En cuanto a lo que es el lenguaje de consulta, SQL utiliza una consulta llamada SQL Structured Query Language para realizar operaciones en la base de datos y NoSQL, por otro lado, no sigue ningún estándar de consulta común. Puede tener su propio lenguaje o incluso una API para acceder y manipular los datos. En cuanto a escalabilidad, SQL tiende a ser más adecuado para aplicaciones con alguna estructura que ya está definida, como ya habíamos dicho, pero puede tener algunas limitaciones en cuanto a términos de escalabilidad horizontal. Y NoSQL tiene alguna escalabilidad horizontal y pueden manejar, como ya hemos dicho, volúmenes muy grandes de datos en varios servidores. En cuanto a transacciones y coherencia, SQL es conocido por transacciones de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Esto garantiza las operaciones consistentes y seguras. Y en las bases de datos de NoSQL, el soporte para estas transacciones puede variar según el tipo de base de datos.
y sacrificar la coherencia a favor de mayor rendimiento y flexibilidad y estabilidad. En cuanto a la flexibilidad del esquema, SQL tiene un esquema fijo. Esto significa que los datos deben llevar una estructura, ya lo habíamos dicho. Depende el uso que se le dé, si va a ser muy estricto o no. Y NoSQL, por otro lado, permite este esquema que es flexible, no se tiene una estructura definida y se puede modificar con el tiempo. Cloud Storage es un modo de almacenamiento de datos de computadora en que los datos se almacenan en servidores fuera de las instalaciones bueno, sí, fuera de las instalaciones, y se puede alojar, administrar y proteger los datos en su infraestructura que mantienen los servidores. Este proveedor se asegura de que los datos siempre serán accesibles a través de conexiones a Internet públicas o privadas. Cloud Storage permite a las organizaciones almacenar y acceder datos para que no necesiten poseer y operar sus propios centros de datos, sino que trasladen los gastos de un modelo de gastos de capital a operativos. Cloud Storage es escalable y esto permite a las organizaciones ampliar o reducir su huella de datos según sea necesario. Cloud Storage funciona utilizando servidores remotos para guardar datos como archivos de la empresa, videos o imágenes. Los usuarios suben los datos a los servidores a través de una conexión a Internet y se guardan en una máquina virtual. Para mantener esta disponibilidad y proporcionar redundancia, los proveedores suelen distribuir datos a varias máquinas virtuales en centros en todo el mundo. Y si este almacenamiento necesita aumentar, el proveedor de los servicios iniciará más máquinas virtuales para controlar esta carga. Los usuarios pueden acceder a los datos de Cloud Storage mediante conexiones a Internet, como portales web, navegadores o aplicaciones a partir de dispositivos móviles o incluso desde alguna API que se haya desarrollado. Está disponible en 4 modelos diferentes, que es pública, privada, híbrido y múltiples nubes. La pública es un modelo en que la organización almacena datos en centros de datos de algún proveedor y también utilizado por otras empresas. El Cloud Storage privado es un modelo en que la organización utiliza sus propios servidores para administrar y almacenar sus datos dentro de su propia red. El híbrido es un modelo que combina los modelos de almacenamiento privada y pública y permite a las organizaciones decidir qué datos quieren almacenar en cada una de estas dos diferentes nubes. Y en cuanto a múltiples nubes, hay un modelo de almacenamiento en múltiples nubes y esto sucede cuando la organización configura más de algún modelo de nube para más de un proveedor de servicios, ya sea público o privado. Las características que tiene es que tiene un almacenamiento persistente, es un área de ensayo para otros servicios, tiene almacenamiento en clases, se tiene el control al acceso del proyecto, permite el almacenamiento en streaming, soporta el versionado y soporta múltiples opciones de encriptación. En cuanto a Real-Time Database, es un servicio de datos que ofrece Google como parte de su plataforma de Firebase y se trata de una base de datos NoSQL que está en tiempo real. Los datos se sincronizan automáticamente y los clientes están conectados a esta base de datos. Se almacenan los datos en forma de JSONs y esto permite una estructura flexible para los datos, como ya hemos dicho que son los NoSQL. Los cambios que se realizan se propagan de forma automática y en tiempo real a todos los demás clientes. Y esto garantiza que los usuarios tengan información actualizada. También ofrece características como gestión de reglas de seguridad para controlar el acceso a los datos, capacidad para realizar consultas y escalar automáticamente para manejar una alta carga de usuarios y también de datos. Sus características es que tiene sincronización en tiempo real, es una base de datos NoSQL,
tiene estabilidad y rendimiento y reglas de seguridad. Bueno, ya habíamos hablado un poco de esto, entonces me voy a saltar. En cuanto a lo que es la autenticación de Firebase, vamos a ver más o menos lo que es el procedimiento para esto de Firebase. Ok. Cuando entras a Firebase, te da un dashboard donde puedes ver tus proyectos recientes y crear alguno nuevo. Entonces, aquí seleccionamos la opción de agregar un nuevo proyecto y tenemos que ponerle un nombre a este proyecto que estamos creando. Después te pregunta si quieres utilizar Google Analytics y pues en este caso no es necesario. Entonces desactivamos esta opción y creamos nuestro proyecto. Una vez que se crea el proyecto, nos da opciones para crear nuestra aplicación. Solo se puede tener una aplicación por proyecto. Entonces nosotros seleccionamos la opción de desarrollo web y tenemos que darle un nombre a esta aplicación. Le damos el nombre y esta información de aquí, bueno, el npm install es para agregarlo aquí a nuestro proyecto de Angular y en lo que son nuestras variables de environment, veamos lo que es el contenido de esta constante de Firebase configuration. Y pues ahorita no lo pusimos completo porque es información pues la clave de API y todo eso, que cada proyecto tiene su propia configuración. Una vez que ya tenemos la aplicación en nuestro proyecto, vamos a ver qué productos queremos agregar a esta aplicación. En este caso vamos a utilizar este producto de autenticación para hacer login con el correo y contraseña o con el teléfono. Entonces, aquí vamos a marcar estas dos opciones de email, password y phone. Y ya una vez que las seleccionamos, nos aparece así en nuestros proveedores de servicios para login. Y para poder utilizar los servicios de autenticación de teléfono se tiene que agregar el dominio que nosotros queramos utilizar para hacer este login con el teléfono. Ese dominio lo tenemos que agregar a una lista de dominios que van a estar permitidos para utilizar el servicio de CAPTCHA. En la parte de la configuración, bueno, ya ahorita vamos a ver lo que es el código, entonces ahorita lo explicamos. Y las bases de datos de Cloud Firestore, que es la que ocupamos nosotros. Muy bien, ahora para crear la base de datos en Cloud Firestore, que es en este caso la base de datos que utilizamos, que elegimos sobre Realtime Bus, sobre el Realtime. Lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro proyecto. Creamos la cuenta como tal. Nos vamos al panel de control, el proyecto de Firebase y elegimos el Cloud Firestore y configuramos el proyecto en Angular. Creamos nuestro proyecto en Angular, instalamos el módulo oficial de Firebase con el comando np install Firebase de Angular File. Generamos la conexión con el Firebase de Angular, importando los módulos necesarios dentro del add module o dentro de los servicios, en nuestro caso, que voy a explicar más adelante. Configuramos la conexión al Firebase dentro del archivo y utilizamos las credenciales, que igual son las que se utilizan para el para la autenticación, pues. Para las operaciones de altas, bajas y consultas en Angular, debemos de importar el servicio de Angular Firestore. Inyectamos el servicio dentro del constructor. Y para realizar las altas, en la base de datos se utiliza el método add del servicio de Angular Firestore con el comando add. Para realizar las bajas en la base de datos se utiliza el método delete del servicio de Angular
Y para realizar las consultas se utilizan los métodos proporcionados por Angular Store, pues, que pueden ser utilizados como el collection, dot, where order by. Y eso sería todo. Ahorita entraremos más en detalle en la parte del código. Ok, en cuanto al código, lo que es la autenticación, tenemos lo que es el registro aquí. Nos pide los inputs de lo que es nombre, el correo, teléfono, contraseña y que nos repita su contraseña para verificar que sea la misma. Y ya después se manda esto a nuestra forma, porque esto está dentro de una forma. Y acá ya en el registro, recibimos esta información de nuestro componente de la forma que está aquí. Y entonces primero checamos que las contraseñas sean las mismas. En dado caso de que no sean las mismas, pues ponemos que no coinciden. Después mandamos el captcha, que lo mandamos invisible y después vamos a ver cómo funciona, que nada más aparece de un lado. No es ese captcha molesto que te pide que muestres, o sea, que selecciones los semáforos y todo eso. Que depende de navegadores, que si siente que no es una fuente muy confiable o si piensa que eres un robot, sí te lo pone, pero en la mayoría de los casos nomás es este captcha invisible. Y después con con este servicio que tenemos aquí, em, vamos a hacer esta autenticación. Entonces le pedimos que cree un usuario con lo que es el email y la contraseña, que lo recuperó de allá de la forma. En dado caso de que esté bien, pues no hacemos nada, pero en dado caso de que no esté bien, mandamos un error y pues se sale de aquí. No tiene sentido que vaya a checar el teléfono si el usuario, si el correo no está bien. ¿Qué errores puede tener el correo? Puede ser que no exista, que esté, bueno, no que no exista, que esté mal escrito o que ya se haya utilizado en este proyecto o cosas así. En dado caso de que sí esté bien este email y la contraseña, pues se crea el usuario y después venimos acá a hacer lo mismo, pero ahora con lo que es el número de teléfono. Mandamos el teléfono y después de que el captcha haya verificado correctamente, pues también se lo mandamos. Si está bien, se muestra aquí lo que es la confirmación. La confirmación viene con un ID de verificación, que eso lo vamos a guardar en el local storage, en un item que se llama verificación ID. Y mostramos que el registro fue exitoso. Y nos vamos a lo que es la ventana de verificación del teléfono para meter el código que llegó al celular. En todo caso de que haya algún error por aquí, se muestra un código de error. Después, que nos manda a la página de la verificación, que es aquí. Bueno, nomás ocupamos lo que es un OTP que ya existe, lo jalamos de uno que nos encontramos en internet para ingresar la contraseña, el código automáticamente, y le decimos aquí, le damos algunas configuraciones. Estas configuraciones son que, por ejemplo, nada más acepte números y que la longitud de este OTP va a ser de 6, porque así es como nos llega el código al celular. Nada más son 6 dígitos. Y bueno, cuando se hace el clic de que ya se van a mandar el código, vamos a utilizar la autenticación con las credenciales que vamos a crear, con el número de verificación que sacamos del local storage, que está aquí,
lo que ya habíamos guardado anteriormente, y el OTP, que es lo que el usuario ingresó del mensaje que le llegó al celular. Si las credenciales se crearon correctamente, entonces vamos a guardar al usuario, y si no, se muestra un error de la clave de verificación. Y pues vamos a verlo en funcionamiento. Entonces, voy a dejar de compartir aquí. ¿Me pueden decir si ya se ve? Ahora, sí, ¿Sí? sí. Ok. Entonces aquí. Había mandado el link por Teams. Sí, aquí. Porque ya lo tengo. No te No, creas. por el grupo. No me sale el grupo. Déjate lo envío. Sí, por chat, ¿no? Sí. Gracias. Entonces ingresamos a nuestro hosting que tiene donde alojamos nuestro proyecto y vamos a registrarnos. Nos pide un nombre. Voy aquí a borrar. Ok, sí. Nombre, Andrea. Email. Vamos a utilizar este. Gmail.com. Gmail.com. Teléfono. El teléfono lo tenemos que poner con todo y el código de país, porque si no, no es válido. 222-8404. Contraseña. Tiene que tener mínimo 6 caracteres la contraseña. Y pues tienen que coincidir como ya habíamos hecho antes. Entonces, ya le damos aquí a aceptar. Se ve aquí cómo está el captcha. Ahora no. Y me tiene que llegar el código de verificación aquí a mi celular. Porque no ha llegado. Ah, sí, aquí está. Es 20 15 89. 20 15 89. Le damos a aceptar. Y nuestra clave de verificación fue correcta. Entonces, pues ya podemos aquí ver bueno, aquí ingresamos ya a la siguiente parte. Entonces, aquí ya. Cabe aclarar que también se puede registrar desde la computadora normal, pero lo hicimos aquí en el celular para ya de una vez entrar en detalle a lo del código de verificación que se envía. Ok. Sí, Y pues ya. ok. Igual si quieres probar lo de inicio de sesión, que si te coincida. Ah, sí, ok. Mm, aquí con email. Mm, y ya, pues me dice aquí un mensaje que el login fue exitoso. Y pues sería lo mismo con el celular. Sí, pero pues ya Sí. está así. Entonces, si me gustas compartir de nuevo. Ah, no, si gustas yo comparto la pantalla para el código. Ok. Yep.
Bueno, ahora voy a explicar cómo fue lo de la base de datos. Como ya había mencionado anteriormente, utilizamos Cloud Firestore. Para ello, creamos un servicio. Ay, perdón, estoy abriendo otro que no era. Aquí. En Service, creamos un user service de tipo TypeScript, en donde, bueno, primero para añadir lo de los usuarios dentro de una tabla, se crea el servicio, se toman los datos, se evalúa y se importa el Firestore de Angular Firestore. Esto nada más para la parte del servicio. Después, dentro de registro, nuestro componente de registro, se hace el binding que lo toma y en el component, con todas las validaciones, genera, bueno, toma el registro. Aquí, bueno, mediante un objeto, genera las variables y con el usuario del servicio lo inyecta y a través del objeto. Entonces toma los valores y los va almacenando dentro de la tabla, que esta tabla lo podemos encontrar, ay, perdón, lo podemos encontrar aquí en usuarios component. Y aquí es donde toma los servicios con el get user, que aquí lo retorna. Entonces, si nos vamos al código, aquí, si nos fijamos, hay una parte que dice mostrar usuarios abajo del regístrate y nos muestra los usuarios que están almacenados. Nada más para confirmarlo, no sé si puedes compartir, Andrea, para que se vea que están en la base de datos los mismos usuarios. Bueno, nomás para también, si se fijan, aquí tenemos el que acaba de agregar Andrea hace unos momentos, el usuario que agregó. Pero Sí, nomás para mostrarlo en la base de datos, que esté todo bien. sí. Voy. Claro. Ahí está. Bueno, ya no lo podemos comparar. Sí estoy compartiendo, ¿no, verdad? No, Ok. Ahí están. sí, ahora. Estos son los. Ya no lo podemos comparar porque pues no Sí, por las pantallas. tengo la pantalla. Ajá. Pero ajá, ahí están los correos almacenados y igualmente los números almacenados. Eh, eh, bueno, ahora voy a pasar con lo de. Bueno, voy a volver a compartir. Y voy a pasar con los de las citas. Ok. Para lo de las citas es algo similar a lo de los usuarios. Se toma el servicio. Claro que utilizamos observables. Se importa el Angular Firestore. Se obtiene la cita. Se añade la cita con el servicio. Y en la parte de registro citas. Ok, bueno, este es el formulario que utilizamos para las citas, que es donde se ingresan los datos y ya después se almacenan con el BIDI. Y dentro del componente S, igualmente se importa el servicio y se almacenan las variables con los respectivos métodos. Y si nos vamos en la parte del código, bueno, por ejemplo, yo me logueo con mi cuenta, aquí se me guardo. Y al ingresar, pues nos muestra la pantalla de las citas. Si yo, por ejemplo, agrego una nueva cita con mi correo, voy a poner el número de tarjeta, nombre de la casa, Mazamitla. Y número de personas 10. Ahorita lo vamos a rectificar con la base de datos de Firestore. Entonces la registramos y si nos fijamos, se agrega aquí la cita.
Entonces, si nos vamos a la parte de la base de datos, Andrea, si puedes compartir de nuevo pantalla. Sí, voy. Ok. Si nos vamos a la base de datos, en citas, podemos ver, esa es la que acabo de agregar, la que acabo de agregar ahorita es de Mazamita, Luis Ángel, número de personas y Fucho. ¿Te puedes ir también a la parte de usuarios? ¿Eh? Ahí es por ejemplo, nomás para rectificar de nuevo, de ahí es donde se toman los usuarios. Si nos fijamos en el primero es el que había agregado ahorita Andrea. Entonces, todo se hace a través del Cloud Firestore y igualmente con lo de las citas. Entonces, con esto podemos confirmar que la base de datos también está funcionando correctamente. Parecía más complicado, pero no lo era. Bueno, pero eso sería todo por parte de este ¿No vas a video. modificarlo? ¿Qué? ¿Modificar algún registro? No, eso todavía no. Eso, Ah, ok. no, nada más es guardarlo. Ok. Bueno. Voy a Está. detener la grabación.